El aroma a café recién molido y tostadas recién hechas era, para mí, la esencia misma de los domingos por la mañana. No había despertador, solo el murmullo de las voces de mis padres y el suave tintineo de las cucharas contra la porcelana que llegaba desde la cocina. La luz del sol se filtraba con pereza por las cortinas de mi habitación, proyectando patrones dorados sobre el edredón mientras yo estiraba los dedos de mis pies, saboreando los últimos segundos de un sueño placentero antes de levantarme. Adriana, el desayuno se enfría. La melodiosa voz de mi madre, Pilar, era como una suave campana que anunciaba el inicio de un nuevo día perfecto. Sonriendo, me levanté, me puse mi bata de Hello Kitty, sí, a mis 16, casi 17, aún la adoraba y me uní a ellos en la cocina. Mi padre, Eduardo, estaba sentado a la cabecera de la mesa, inmerso en la lectura del periódico, pero con esa sonrisa dulce asomando por la comisura de sus labios que revelaba que estaba plenamente consciente de todo lo que sucedía a su alrededor. Mi madre, impecable como siempre, colocaba un plato de huevos revueltos y tocino frente a mi asiento. Era una imagen de postal. «Buenos días, mi amor», dijo mi padre, sin levantar la vista del periódico, pero extendiendo una mano para apretar la mía cuando me senté. «Buenos días, papá». «Buenos días, mamá». «Hay un olor delicioso». «Lo sé, mi vida». «Especial para mi chica favorita», respondió Pilar, con esa mirada suya llena de profundo afecto que me hacía sentir la persona más afortunada del mundo. Poco después, Carla, mi hermana, apareció, con el pelo alborotado y bostezando ruidosamente. Aunque era solo un año mayor que yo, siempre actuaba como mi protectora, mi confidente, mi cómplice en todas las locuras de adolescentes. Rivalidades de hermanos, claro que las había, pero se disipaban tan rápido como aparecían. Éramos inseparables. ¿De nuevo la última, dormilona?», bromeó mi padre, doblando el periódico para mirarla con cariño. «El arte de la belleza requiere sacrificio, papi», respondió Carla, con una teatralidad que nos hizo reír a todos mientras se sentaba a mi lado y me guiñaba un ojo. El comedor se llenaba entonces de risas, de anécdotas del día anterior en el colegio, de planes para el fin de semana. Mis padres escuchaban con atención, ofreciendo consejos sin imponerlos, compartiendo sus propias vivencias, haciendo que cada conversación fuera un espacio seguro donde cualquier idea o sentimiento era bienvenido. Recuerdo haberme sentido invencible en esos momentos, protegida por una burbuja de amor incondicional. «Adriana, ¿ya has pensado en lo de la universidad?», preguntó mi madre de repente, sorbiendo su café. Un nudo de emoción se formó en mi garganta. Sabía que se acercaba el momento, y aunque me llenaba de ilusión, la idea de dejar este nido me generaba cierta ansiedad. He estado mirando algunas universidades con programas de literatura. «Saben que mi sueño es escribir», respondí, bajando la mirada a mi plato. Mi padre dejó el periódico sobre la mesa, su mirada se fijó en mí, llena de orgullo. «Cariño, tu talento es innegable. Siempre te hemos dicho que te apoyaremos en lo que decidas. Sea lo que sea, estaremos ahí para ti, construyendo tu camino a tu lado». «Exacto. Esto es lo más importante, que seas feliz y sigas tus sueños. Nosotros nos encargaremos de todo lo demás», añadió mi madre, extendiendo su mano para acariciarme la mejilla. La calidez de su toque, la inquebrantable certeza en sus palabras, me llenó el pecho de una felicidad casi dolorosa. A los 16, mi mundo era un universo perfectamente equilibrado, un refugio de seguridad y amor, cimentado en la fe incondicional de una familia que era mi ancla, mi faro, el mismísimo tejido de mi existencia. Estaba convencida de que así sería siempre. Este era mi destino. Mi 17 cumpleaños amaneció con un sol que parecía más brillante que nunca, bañando de oro cada rincón de nuestra casa. Para la hora de la fiesta, organizada meticulosamente por Pilar, nuestra sala de estar se había transformado en un salón de ensueño. Guirnaldas de luces colgaban de las vigas y un delicado aroma a flores frescas y canapés llenaba el aire. La música sonaba a un volumen perfecto, permitiendo la conversación sin sofocarla, y las risas de amigos y familiares se entrelazaban en una melodía que para mí, en ese momento,
era la definición misma de la felicidad. Me movía entre los invitados con el corazón rebosante, recibiendo abrazos y felicitaciones. Mi vestido favorito, un diseño que reflejaba la luz con cada movimiento, se sentía como parte de mí. Había un brillo especial en los ojos de Eduardo y Pilar mientras me observaban, un orgullo que me hacía sentir invencible. Eran el epítome del éxito, mi padre, con su presencia imponente, charlando animadamente con unos colegas, y mi madre, Pilar, elegante y radiante, asegurándose de que cada detalle fuera perfecto. La casa misma, amplia y luminosa, un verdadero oasis de diseño moderno, testificaba su prosperidad y el hogar seguro que me habían brindado siempre. Adriana. No puedo creer que ya tengas 17. Exclamó tía Marisa, apretándome en un abrazo que me dejó sin aliento. Con esas notas tan excelentes y esa cabeza tan brillante, ¿ya has decidido si será medicina o leyes? Tu padre siempre hablaba de lo bien que te iría en cualquiera de los dos. Una media sonrisa se dibujó en mis labios. Siempre era la misma pregunta, el eco de lo que, supuestamente, era mi destino a los ojos de muchos. Yo sabía que tenía la capacidad, mis calificaciones en ciencias y humanidades eran siempre las mejores, lo que abría un abanico de posibilidades. Pero, en mi fuero interno, la literatura seguía siendo mi verdadera pasión. Sin embargo, en ese momento, rodeada de tanto amor, me sentía tan inquebrantablemente segura que veía todas esas puertas abiertas como un triunfo, una extensión de mi libertad, no como una imposición. Creía firmemente que todas las opciones coexistirían sin problema. Mi hermana, Carla, se acercó, su mirada traviesa brillando. Deja a la cumpleañera en paz, tía. Hoy es su día para celebrar, no para pensar en la universidad. Dijo, rodeándome con un brazo y dándome un suave codazo. ¿Estás lista para los regalos? Mamá se ha vuelto loca este año. La risa brotó de mí, genuina y despreocupada. Miré a Carla, a mi padre conversando y a mi madre supervisando la mesa del pastel. Este era mi mundo, mi burbuja. Sentía el amor en cada mirada, en cada gesto. Tenía excelencia académica, una familia que me adoraba, o eso creía, una casa de ensueño y un futuro que parecía ilimitado, pavimentado con oportunidades. Me sentía la joven más afortunada del mundo, con la certeza absoluta de que el camino que me esperaba, cualquiera que fuera, estaría marcado por el cariño incondicional de los míos. Estaba convencida de que así sería siempre. La vida era perfecta. La resaca de mi cumpleaños fue dulce, un eco de risas y la tenue fragancia de las rosas que decoraban el salón. Los días siguientes fueron una continuación de esa misma melodía armoniosa, o al menos, eso me decía a mí misma. Volví a la rutina de los estudios, las conversaciones con Carla sobre nimiedades y las cenas familiares donde mis padres, Eduardo y Pilar, hablaban de sus días con una sonrisa. Sin embargo, poco a poco, esa melodía empezó a desafinar. Era sutil al principio, como un crujido apenas perceptible en la estructura perfecta de nuestra vida. Comencé a notar los murmullos. Voces bajas que surgían de la oficina de mi padre, o de la cocina mientras mis padres creían que yo estaba absorta en mis libros. Palabras sueltas me llegaban, la inversión, problemas de negocios, la reputación familiar, ¿cuánto cuesta esto? Eran frases fragmentadas, siempre seguidas de un silencio abrupto cuando uno de ellos sentía mi presencia. Un día, al bajar las escaleras, escuché a mi madre, Pilar, decir con un tono que nunca le había oído, un filo de desesperación, ¿y qué haremos, Eduardo? No podemos seguir así. ¿La gente? ¿Qué dirá la gente? Mi padre respondió algo inaudible, pero su voz también sonaba tensa, muy lejos de la calma que solía exhibir en público. Cuando me vieron, al instante, sus expresiones se alisaron en máscaras de despreocupación, sonrisas forzadas que yo, en mi ingenuidad, no supe descifrar. Cariño, ¿todo bien? Preguntó mi madre, con un brillo excesivo en los ojos. Sí, mamá. Solo bajaba por un poco de agua, respondí, ya acostumbrada a esa repentina pausa en sus conversaciones. Siempre los veía preocupados por algo, pero lo atribuía al estrés de sus importantes negocios.
Después de todo, eran adultos, y los adultos tenían preocupaciones que los adolescentes no entendían. La preocupación por el que dirán se volvió un tema recurrente. Mi madre insistía más que nunca en las apariencias, en la marca de la ropa, en los eventos sociales a los que debíamos asistir, en mantener impecable la fachada de nuestra casa. Si una factura llegaba, la veía a ella revisarla con ojos nerviosos, o a mi padre haciendo llamadas con un tono irritado, susurrando cifras y nombres desconocidos. Una tarde, mientras ayudaba a mi madre a guardar la compra, ella dejó caer una bolsa de pan. Al agacharme para recogerlo, vi una nota arrugada asomando de su bolso. Sin querer, leí una línea: ultimátum, pago pendiente. Mi corazón dio un pequeño salto, una punzada de algo que no lograba identificar. Mamá, ¿qué es esto? Pregunté, señalando la nota con el dedo. Pilar, con una rapidez asombrosa, tomó el papel, lo arrugó aún más y lo guardó. Su sonrisa era practicada, como la de una actriz en un escenario. Nada, mi vida. Solo unos papeles viejos del club. Un malentendido. No te preocupes por eso, tus padres lo tienen todo bajo control. Tú concéntrate en tus estudios. Recuerda, tu futuro es lo más importante ahora. Asentí, aceptando su explicación sin cuestionar. Después de todo, ¿por qué dudaría de ellos? Mis padres siempre habían sido mi roca, el sostén de mi mundo. Si había problemas, seguramente eran pequeños baches en el camino, cosas de adultos que se resolverían solas. No había razón para preocuparse. O al menos, eso quería creer Adriana, la joven de 17 años que aún habitaba esa burbuja de perfección. La misma Adriana que aún no sabía que ese leve crujido era el sonido de los cimientos de su vida desmoronándose, poco a poco, sin que ella lo viera venir. Mi 17º cumpleaños llegó con la promesa de una nueva etapa, o al menos eso creía yo. Mis padres, Pilar y Eduardo, se esforzaron por hacer de aquel día una celebración impecable, aunque noté una prisa extraña en sus gestos, una risa que sonaba demasiado forzada. Carla, mi hermana, me abrazó fuerte, pero sus ojos estaban un poco vidriosos, algo que atribuía a la emoción del momento. Recuerdo la tarta de chocolate, mis deseos al soplar las velas ingenua, pedí un futuro brillante, estabilidad, y que mi familia siempre estuviera unida y los regalos cuidadosamente envueltos que parecían más una obligación que una muestra de afecto sincero. La noche terminó con ellos diciéndome cuánto me amaban, cuánto significaba para ellos mi futuro. Esas palabras, ahora, suenan a la cruel burla de un verdugo. La mañana siguiente a mi cumpleaños fue extraña. Me desperté con el sol colándose por la ventana, pero la casa estaba en un silencio absoluto, un silencio que no era el habitual de los domingos, sino uno sepulcral. Siempre había voces, el aroma del café de mi madre, el timbre de la televisión de mi padre. Nada. Llamé a Pilar, luego a Eduardo. El eco de mi voz devolvió solo el vacío. El corazón se me encogió. Recorrí las habitaciones, una a una, el pijama aún puesto, escalofríos recorriendo mi espalda. La cama de mis padres estaba deshecha, pero no había rastro de ellos. Sus armarios abiertos, casi vacíos. La ropa de mi hermana había desaparecido. Era como si la casa hubiera respirado hondo y luego exhalado, dejándola hueca, sin vida. Un pánico frío comenzó a apoderarse de mí. Llegué a la cocina, el lugar donde la vida de la familia solía converger. Sobre la mesa, reluciente y limpia, encontré un sobre blanco. No había nombre, pero mi nombre, Adriana, estaba escrito en la parte superior con la caligrafía impersonal de mi padre. Mis manos temblaron al abrirlo. Dentro, un fajo pequeño de billetes, quizás unos pocos cientos de euros y una nota. Una única nota, doblada por la mitad. Mis ojos se posaron en las palabras, cada una grabándose a fuego en mi mente, quemándome el alma. Adriana, comenzaba. Y luego, sin rodeos, sin amor, sin una pizca de arrepentimiento, ya te arreglarás. Es tu momento de ser independiente. Adiós. Adiós. No había un te queremos,
no había un lo siento, ni siquiera un hasta luego. Solo un frío, seco, lapidario adiós. Mi cuerpo se sintió de repente pesado, mis piernas flaquearon y me dejé caer en la silla de la cocina. La nota resbaló de mis dedos. El sobre con los billetes cayó al suelo. La respiración se me aceleró, mis pulmones se negaban a llenarse de aire. ¿Qué significaba esto? ¿Era una broma cruel? No, el silencio de la casa era demasiado denso, el frío de la ausencia, demasiado real. Lágrimas, calientes y amargas, comenzaron a brotar, empañando el mundo a mi alrededor. Llamé a mi madre, al teléfono fijo, al móvil. El de mi padre. El de Carla. Todos los timbres sonaban, uno tras otro, hasta que la operadora anunciaba que los teléfonos estaban apagados o fuera de cobertura. Una y otra vez. Nada. Entonces lo comprendí. No era una travesura. No era un viaje sorpresa. Me habían abandonado. Mis padres, mi pilar, el sostén de mi mundo, me habían dejado. A sus 17 años, el día después de mi cumpleaños, con una nota que me condenaba a la autosuficiencia y un puñado de dinero. La burbuja de perfección en la que vivía no es que se hubiera agrietado, había estallado. Y yo, Adriana, la joven ingenua, ahora estaba sola en medio de los escombros, el eco de un adiós resonando en el vacío de mi propio hogar. Ese leve crujido del que dudaba, ahora era un estruendo ensordecedor. Los cimientos de mi vida se habían desmoronado por completo. El eco de mi propio grito se ahogó en aquel vacío. La casa, antes un santuario de risas y secretos, ahora era una tumba silenciosa. Mi mente, un torbellino de pánico, no podía aceptar la cruel verdad. Me levanté tambaleando, mis piernas aún débiles, y volví a marcar. No solo los números de mis padres o de Carla. Mi tía Rosa, de quien Pilar siempre decía que era su hermana del alma. Mi primo Andrés, con quien pasaba los veranos. Incluso el teléfono fijo de los vecinos de al lado, una pareja mayor que me había visto crecer. Una y otra vez, la misma letanía, timbres vacíos, buzones de voz llenos o, peor aún, un tono que indicaba que el número había sido desactivado. Con cada intento fallido, un trozo de mi esperanza se desprendía, cayendo en el abismo de mi desesperación. La tía Rosa, siempre tan dispuesta a escuchar, tenía su teléfono apagado. El primo Andrés no me respondía a los mensajes. Probé con los amigos de mis padres, aquellos que solían ir a cenar los fines de semana. Adriana, ¿estás bien? Tu madre nos dijo que se iban de viaje, no sabemos nada más, me respondió la mujer de uno de sus colegas, con una voz tensa y evasiva. Sentí un escalofrío. ¿De viaje? Era una mentira burda, una coartada que encajaba demasiado bien. Nadie sabía nada. O peor, nadie quería saber nada. ¿Estás seguro que no sabes dónde está Carla?, le pregunté con la voz rota a un amigo de mi hermana, quien me había respondido con un mensaje ambiguo. No, Adriana, creo que se fue con ellos, ¿no? No la veo desde ayer, me contestó con una prisa sospechosa, casi como si temiera mojarse. Incluso Javier, mi mejor amigo, quien vivía en la calle de al lado, no me abría la puerta. Le llamé a su móvil 1000 veces, pero no contestaba. ¿Es que mi dolor era un virus, y todos les huían? El silencio al otro lado de la línea, o las respuestas vagas y apresuradas, eran más elocuentes que cualquier explicación. No era una broma. No era un juego cruel. Esto era real. Mi familia no se había ido, se había desvanecido, borrando todo rastro de su existencia, cortando cada hilo que me unía a ellos. Me habían arrancado de raíz. Y entonces, el último clavo en el ataúd de mi estabilidad. Recordé el sobre con los billetes, sí, una suma pequeña, pero algo. Me sequé las lágrimas y mi mirada se posó en mi cuenta bancaria. Tenía una tarjeta de débito, ligada a la cuenta de mis padres, para mis pequeños gastos. Con manos temblorosas, la busqué en mi cartera. Un último vestigio de normalidad. Quizás,
Solo quizás, podría sacar algo de dinero, comprar tiempo para pensar. Conecté el ordenador, abrí la página del banco. Introduje mi usuario y contraseña, con una pizca de esperanza irracional. La pantalla cargó. Y el número se presentó, frío y lapidario. Saldo disponible, 0,0 €. Cero. Nada. Ni un euro, ni un céntimo. No solo me habían abandonado, no solo habían cortado todo contacto. Me habían dejado sin un solo recurso, sin red, sin nada. El insignificante sobre en el suelo del que me desentendí era todo lo que me quedaba en el mundo. La fría realidad me golpeó con la fuerza de un puñetazo. No solo estaba sola, estaba a la deriva, sin un céntimo, sin un plan, sin futuro. El nudo en mi garganta se hizo más denso, el aire me faltaba. La soledad se volvió un monstruo palpable que me aplastaba el pecho. La perfección de mi vida era un chiste cruel, y yo, Adriana, la ingenua princesita, ahora era una piltrafa humana, abandonada y sin blanca. La pesadilla apenas había comenzado. Las palabras rebotaron en mi cabeza, vacías. Cero. ¿Cómo era posible? Mi respiración se volvió errática, un jadeo. Inmovilizada por un terror desconocido, me desplomé. Mis padres, quienes debían protegerme, me habían arrojado a un abismo sin fondo. Pasé días en casa, la poca comida se agotaba, mi mente un pájaro contra un cristal. La desesperación me empujó a buscar ayuda. Mis dedos temblaban al desbloquear el teléfono. Pensé en Andrea, mi mejor amiga. Marqué su número. Sonó, y luego a buzón. Lo intenté de nuevo. Silencio. Extraño. Luego, mi tía Carmen, hermana de mi madre. Siempre me había dicho que la llamara. Con frágil esperanza, marqué. Adriana. Su voz, tensa, casi acusadora. No, no puedo ayudarte. Tu madre ya me contó lo que pasó. Es complicado. ¿Qué te contaron? Pregunté, mi voz un susurro. No, no me vengas con excusas, me interrumpió. Eduardo y Pilar son personas respetables. Dicen que te volviste una carga, que tus problemas eran insostenibles, que incluso, que les habías robado. ¿Robado? Nunca lo hubiera creído de ti. No quiero problemas con tu familia. Cuídate. Y colgó. La línea muerta resonaba como una sentencia. ¿Carga? ¿Problemas? ¿Robar? La furia, una chispa fría y dolorosa, comenzó a encenderse. Mis propios padres destruyendo mi reputación así. No era solo mi tía. Los rumores se esparcieron como un virus. Cuando salí por primera vez, sentía sus miradas. Madres en el parque apartaban a sus hijos. La vecina que me conocía me dio la espalda, murmurando chicas problemáticas. Fui a la escuela. La secretaria, señora García, antes amable, me miró con ojos fríos. Lamento, Adriana, pero recibimos notificación de tus padres. Has sido dada de baja. Y, bueno, se rumorea que hubo ciertos altercados. Cosas de dinero. Su mirada evitaba la mía. Mis propios profesores evitaban mi mirada en los pasillos, ofrecían consejos genéricos sin ayuda real. La verdad distorsionada me había precedido, cerrando cada puerta. Mi burbuja conocida se había vuelto un muro de acusaciones silenciosas. Estaba sucia, marcada, desechada. No solo me abandonaron, sino que orquestaron mi ostracismo. Completamente sola. Sin saber cómo sobrevivir un día más. El fondo, solo el fondo puede ser esto. Una caída libre sin paracaídas. Una caída libre sin paracaídas. Los días siguientes fueron una niebla de desesperación. Cada mañana despertaba con un nudo en el estómago, el silencio de la casa, antes familiar, ahora un eco ensordecedor de su ausencia. Solía haber el murmullo de mis padres en la cocina, la risa de Carla. Ahora,
Solo el reloj de pared marcando el tiempo que se me escapaba de las manos. Una tarde, mientras vagaba por el salón como un fantasma, el cartero dejó un sobre grueso en el buzón. Mi nombre no estaba, pero la dirección sí. Lo abrí con manos temblorosas. Aviso de desalojo. Las palabras parecían bailar en la página, una cruel burla. Mis padres no habían pagado el alquiler en 5 meses. ¿5 meses? Mientras yo creía que teníamos un hogar, ¿ellos ya estaban planeando abandonarlo y dejarme a la deriva? El aviso indicaba una fecha, una semana. Una semana para estar fuera. La furia inicial dio paso a un pánico frío. Busqué en los viejos cajones, en las cajas que Pilar solía guardar con documentos importantes. No había nada a mi nombre. Mi partida de nacimiento, mi registro escolar, todo estaba convenientemente en posesión de mis padres, me habían dicho siempre. Nunca necesité mi propia identificación oficial para nada, ellos se encargaban de todo. Ahora, era una ciudadana fantasma. No tenía acceso a sus cuentas bancarias, no tenía mi propia cuenta, ni papeles que demostraran que yo era la hija de Eduardo y Pilar, y mucho menos que vivía en esa dirección, o que yo era, de hecho, Adriana. Era como si mi existencia legal hubiera dependido completamente de ellos, y al irse, se la hubieran llevado consigo. ¿Dinero? Busqué desesperadamente, volcando los colchones, revisando cada rincón. Solo encontré unas monedas olvidadas, quizá el equivalente para 2 barras de pan. Pensé en mis ahorros, un pequeño fondo que había ido acumulando de regalos de cumpleaños y tareas. Lo guardaba en una caja fuerte pequeña que Eduardo tenía. La caja estaba ahora abierta y vacía. Se lo habían llevado todo. No solo me abandonaron, sino que me dejaron sin un centavo. Intenté llamar a la inmobiliaria, mi voz temblorosa mientras explicaba. Disculpe, soy Adriana, la hija de los inquilinos. Mis padres. Hemos hablado con el señor Eduardo, me interrumpió una voz gélida. Él nos informó que ya no reside allí y que usted, que usted era una molestia y que no tiene derecho a la propiedad. La responsabilidad recae en los titulares del contrato, y ellos han incumplido gravemente. No podemos hacer nada por usted. Era el mismo patrón. Mis padres, las voces respetables, esparciendo veneno, destruyendo mi credibilidad antes de que pudiera decir una palabra. La semana se desvaneció en un borrón de desesperación. Cada día, la casa parecía encogerse un poco más, los muros cerrándose, la atmósfera sofocante. No comía, apenas dormía. El fondo, el verdadero fondo, se abría a mis pies. La mañana del desalojo, un coche de policía se estacionó frente a la casa. Un oficial y un representante de la inmobiliaria tocaron la puerta. No hubo palabras amables, solo miradas de juicio. Señorita, debe desalojar la propiedad. Mi único equipaje era una mochila raída con algunas prendas, un libro y una fotografía borrosa de nosotros 4 en unas vacaciones. Una vida entera reducida a eso. Caminé por la acera, el sol de la mañana se sentía como una burla. Miré hacia atrás, al hogar donde crecí, ahora una cáscara vacía, ajena. Ya no era mía. Ni siquiera podía probar que alguna vez lo había sido. Era invisible, sin nombre, sin hogar. El mundo se extendía frente a mí, vasto y aterrador. Sin dinero, sin identificación, sin refugio, sin nadie. Solo la calle, y una pregunta fría y cortante en mi mente, ¿cómo demonios se sobrevive siendo nadie? El viento gélido de la indiferencia me golpeó de lleno. Estaba legalmente indocumentada en mi propia vida, a la deriva en un océano donde cada ola era una amenaza. El mundo se extendía frente a mí, vasto y aterrador. Sin dinero, sin identificación, sin refugio, sin nadie. Solo la calle, y una pregunta fría y cortante en mi mente, ¿cómo demonios se sobrevive siendo nadie? El viento gélido de la indiferencia me golpeó de lleno. Estaba legalmente indocumentada en mi propia vida, a la deriva en un océano donde cada ola era una amenaza. La desesperación me empujaba a buscar cualquier atisbo de humanidad,
cualquier resquicio de esperanza. Lo primero que vino a mi mente fueron los amigos de la familia, esas figuras que una vez me pellizcaban las mejillas y me prometían que siempre estarían para mí. Con pasos inciertos, me dirigí a la casa de los García, tan vecinos como viejos amigos de Eduardo y Pilar. Toqué el timbre, el corazón golpeando como un tambor frenético contra mis costillas. La señora García abrió la puerta, su rostro amable de siempre se congeló al verme. Sus ojos se movieron de mi rostro, ojeroso y sucio, a mi mochila raída, y de vuelta a mi cara, ahora con un rastro de incomodidad. «Adriana, querida, ¿qué haces aquí?», dijo, pero ya la frialdad se había instalado en su voz. «Señora García, por favor, necesito ayuda. Mis padres me han echado de casa. No tengo a dónde ir». Las palabras salieron atropelladas, llenas de vergüenza y pánico. Ella respiró hondo, una expresión de lástima teñida de severidad cruzó su rostro. «Mira, Adriana. Tus padres nos han puesto al tanto de la situación. Entendemos que estás pasando por un momento difícil, pero necesitan que aprendas a valerte por ti misma. Son circunstancias muy delicadas. No podemos entrometernos. Ojalá pudieras entenderlo». La puerta no se cerró de golpe, pero sí con una finalidad silenciosa que resonó más fuerte que cualquier portazo. La mirilla se oscureció. Me di la vuelta, la vergüenza quemándome la cara. Mis padres ya habían construido un muro. Sus mentiras, tan sutiles como venenosas, habían infectado la percepción de todos. Yo era la problemática, la que necesitaba aprender, la que causaba circunstancias delicadas. Intenté con otros. La casa de la tía abuela de Carla, aunque no fueran mis tíos de sangre, siempre se mostraron cercanos, siempre llena de risas. Ella me recibió con sus ojos cansados, pero su voz era un eco de la señora García. «Tu madre me explicó. Es por tu bien, mi niña. A veces, los padres deben tomar decisiones difíciles». Nadie ofreció un vaso de agua, ni un sitio donde sentarme. Solo miradas esquivas y excusas. La escuela, mi último refugio supuestamente. La consejera, la señorita Elena. Aquella que siempre hablaba de apoyo al estudiante. Fui a la escuela, a pesar de que casi había terminado el curso. Me las arreglé para colarme en su oficina. «Señorita Elena, soy Adriana. Lo salva. Necesito ayuda. Mis padres me han abandonado. No tengo casa, ni dinero». Mis ojos le rogaban comprensión. Ella se ajustó las gafas, su sonrisa profesional no llegó a sus ojos. «Adriana, sé de tu situación. Tus padres ya nos informaron de que harías un paréntesis. Dijeron que estabas pasando por un periodo de rebeldía, que necesitabas un espacio para reflexionar. Que no se trataba de abandono, sino de fomentar tu independencia. Es un tema familiar muy complejo, y el colegio no puede intervenir en asuntos privados de esa índole. Nuestro papel es académico, no de asistencia social para mayores de edad. Mayores de edad. Apenas 17. Solo un mes para los 18. Pero suficiente para que la ley me considerara responsable de mí misma. De nuevo, la misma cantinela. La versión fabricada por Eduardo y Pilar, impecable, creíble para cualquiera que no conociera la verdad. Yo era la rebelde, la problemática, la que había provocado la situación, no la víctima indefensa de una crueldad calculada. Incluso la policía. Con el poco dinero que me quedaba, intenté llamar desde una cabina pública, conteniendo mis lágrimas. La voz desinteresada al otro lado me dijo que era un asunto civil, no penal, un conflicto familiar. No había delito para ellos. Mis padres eran ciudadanos respetables con una historia de problemas con su hija rebelde. El frío exterior se fundió con el que sentía dentro. Las sombras de la tarde se hicieron más largas, y conmigo, la certeza aplastante de que estaba sola. Completamente sola. Las palabras de mis padres, sus mentiras, se habían convertido en barro, ahogando cualquier posibilidad de ayuda. No era solo que nadie me quisiera ayudar,
era que nadie creía que necesitaba su ayuda. O peor aún, creían que me lo merecía . Era una paria, definida por las falsedades que habían sembrado aquellos que debían protegerme. El desespero no era solo por hambre o frío, era por la anulación de mi existencia, la negación de mi verdad. El mundo, aparentemente, había decidido que mis padres tenían razón. Que yo era nada. La primera noche bajo un cielo indiferente fue una eternidad. Me acurruqué contra la pared fría de un callejón olvidado, el asfalto helado traspasando mi ropa, calando hasta los huesos. Cada ruido lejano, cada susurro del viento, cada sombra que se alargaba me hacía encogerme, el corazón latiéndome salvajemente. No era solo el frío físico, era una soledad helada que me dejaba sin aliento, una certeza abrumadora de mi insignificancia. Mis ojos, acostumbrados a la calidez de mi habitación, ahora solo veían la vasta oscuridad amenazante de una ciudad que no me conocía, que no le importaba. El hambre, una punzada leve al principio, se convirtió en una garra retorciendo mi estómago. Los recuerdos de las cenas de Pilar, de los postres que antes rechazaba por capricho, me torturaban. ¿Estarían cenando ahora? ¿Carla se habría quejado de sus verduras, como siempre? La idea de su impoluta normalidad mientras yo me congelaba en la calle era una puñalada. Ya no había lágrimas, se habían secado con la rabia, con el entendimiento. Esto no era accidental. No era por mi rebeldía. Esto era deliberado. Al amanecer, con el cuerpo entumecido y la boca seca, intenté ponerme en pie. Mi instinto me empujó a buscar refugio. Encontré una cola interminable frente a un edificio desvencijado, un albergue de mala muerte. La gente en la fila parecía tan desesperada como yo, o quizás peor, sus rostros eran máscaras de agotamiento y resignación. Cuando por fin llegó mi turno, una mujer de voz áspera me miró por encima del hombro. Menores, no. Mayores, solo si hay sitio. Y no lo hay. Su mirada era cansada, vacía de cualquier resquicio de empatía. Otro muro. Otra puerta cerrada. Mi familia no solo me había echado, había alzado estas barreras invisibles. Se habían asegurado de que no tuviera dónde caer. Los días se fundieron en una secuencia borrosa de desesperación. El hedor persistente de la basura, el omnipresente temor a lo desconocido. Me movía como un fantasma, buscando cualquier cosa que pudiera comer. Una vez, encontré medio sándwich en un cubo de basura, envuelto en un papel grasiento. Cerré los ojos y lo devoré, sintiendo una vergüenza abrasadora. ¿Así era ahora mi vida? ¿Rebuscando entre los desechos de otros? Eduardo y Pilar, con su estatus, su hogar impoluto, me habían relegado a esto. Me habían despojado de mi dignidad, de mi humanidad. Cada bocado de ese sándwich rancio era una confirmación gélida de su crueldad calculada. El frío se hizo mi sombra constante, mis dedos y pies siempre entumecidos. La noche era una tortura, el miedo un acompañante fiel. La seguridad no era un lujo, era una quimera. Apenas dormía, acurrucada en cualquier recoveco, con los ojos bien abiertos, escuchando, siempre escuchando. ¿Cuántas veces deseé que Eduardo o Pilar aparecieran, que todo fuera una pesadilla, una lección cruel que terminara con un abrazo y una disculpa? Pero la esperanza era lo primero que había muerto en estas calles. Habían asegurado no solo que cayera, sino que me precipitara hacia un abismo del que no parecía haber salida. La negación de mi existencia que había sentido al principio se había transformado en una anulación total. Ya no era Adriana. Solo era un cuerpo hambriento, tembloroso, invisible para un mundo que había creído sus mentiras. Estaba consumida por dentro, mi espíritu se encogía con cada amanecer, dejando solo un vacío gélido.